Bueno, aquí estamos. Somos Fundación Argentina para la Poesía, representando a toda una comisión que ya ustedes conocen, presidida por Alejandro Guillermo Ruemers. A mi lado, Antonio Requeni, Fernando Sanchezini, para conversar acerca de, por supuesto, el gran Leopoldo Lugones, que en este 13 de junio se cumpliría, dado que es el Día del Escritor, 150 años del natalicio de Lugones. Bueno, yo los he invitado acá a los amigos, a los referentes, a nuestros mayores referentes, junto a Beatriz Ferpeña también, que es parte de la comisión. Es uno de los 3 referentes más importantes para nosotros. Por supuesto, Alejandro Ruemers es el referente en el exterior, pero aquí en Argentina, aquí los tenemos. Bienvenidos, amigos. Vamos a hablar de Leopoldo Lugones, que creo que en la colección Los Maestros no lo tenemos todavía, ¿no? Todavía no, creo que lo va a hacer Sanchezini. Lo he hecho en la parte del resumen. Falta todavía, y eso lo tiene ya la Fundación, falta todavía que entregue la selección de poemas. De Mardo, por supuesto. Bueno. Una selección de poemas de Lugones es algo muy complicado. Sí, Va a ser difícil. Muy complicado. La editorial Aguilar tiene la poesía completa de Lugones. Sí. Son 1500 páginas en papel Biblia. ¿En qué año? En todo lo que ¿Te escribió. acuerdas el año? ¿Eh? ¿Te acuerdas el año? El año en que se publicó, Sí. no. La edición de Aguilar debe ser de los fines de los 40. Sí, por ahí. La edición de Aguilar está prologada por Pedro Miguel Obligado, Que fue su gran amigo. gran amigo que fue de él y de aquel tiempo, y que vos llegaste a conocer. Sí, yo lo conocí. Y vos llegaste a Lo conocer. llegué a conocer. Y vos llegaste a conocer una conversación a través de Borges, que Borges tiene con Lugones. Sí, cuando se cumplieron los 100 años de nacimiento de Lugones, yo le hice un reportaje a Borges para hablar de Lugones. Y Borges me dijo, pero para hablar bien, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo le dije, hágalo, usted diga lo que quiera, porque Borges lo había criticado a Lugones. Había dicho que era un poeta frangollón y ripioso, Sí. pero después se arrepintió, por Claro. supuesto. Y Borges me dijo en aquella ocasión que en Lugones se cifraba toda la literatura argentina. Él se había adelantado a la poesía, a la literatura fantástica, por ejemplo, con Las Fuerzas Extrañas, y se adelantó al ultraísmo de Borges con El Lunario Sentimental, donde agota todas las metáforas de la luna, desde horma de queso hasta botón de calzoncillo. Qué bárbaro. Hay un texto muy emotivo de Borges cuando se recuerda aquello de su visita a la biblioteca del maestro que Sí. dirigía Lugones, y dice que él creyó que siempre Lugones estaba buscando algo para elogiar al joven Borges, pero que nunca lo encontraba en el fondo de su entendimiento, de su comprensión. Perdón, ¿por qué sería por la parte emotiva que Borges no accedía tanto a la parte Claro, más es decir, intelectual? sin duda había un afecto personal Sí. y un desinterés real en términos de las Sí. obras, ¿no? Hay una cosa en Lugones muy extraña. Lugones es la juventud, es el atropello, es el cambio violento que uno da la impresión a veces que sus diversos libros, sobre todo de poemas, serían de distintos autores, a tal extremo con una fuerza en las imágenes, con una fuerza en la expresión, como evidentemente no ha habido ejemplos semejantes entre nosotros. No, y hay que reconocer que con Lugones empieza la poesía moderna argentina. Sí. Claro, hace una ruptura. Con él empieza. Hay una- En el siglo XIX, bueno, la expresión poética más original todo fue la poesía gauchesca. Pero la poesía moderna, que empieza, claro, con el modernismo también de Darío, empieza con Lugones. Lugones es el padre o el abuelo
de todos los poetas argentinos. Claro. Sí, del poema de la gran invocación, ¿no? Tan de cerca le ha hablado Dios que él habla lo mismo, ¿no? Fuerza, expresiones de una riqueza, de una... Cuando hace la cita, la dedicatoria aquella en los poemas solariegos, y cita antepasados, por cierto, él no está, son los antepasados, y termina con aquello de que nuestra patria quiera salvarnos del olvido por estos 4 siglos que en ella hemos vivido. Está lleno de expresiones que son casi asombrosas y que además son contradictorias entre sí, como fue contradictoria su personalidad, ¿no? Claro, su claro. trayectoria, Sí. es cierto. Era querido en el ambiente, era No, amistoso. No, en realidad todo el grupo era distante, digamos. el grupo de Borges de la poesía de los años 20 así no lo tenía mucho. No le tenía Además hay estima. una cosa. Tal vez por sus cambios. Si uno hace la comparación casi obvia entre Lugones, primera parte del siglo XX, y Borges, la segunda mitad del siglo XX, y es una especie de contradicción humana esencial. De un lado está la alegría y del otro la reflexión, de un lado está la vitalidad y del otro el regreso, ¿no? Una especie de ancianidad sabia que representa. Y después el aspecto político. Claro. Lugones había sido uno de los fundadores del Partido Socialista, Sí. Claro. y después termina siendo fascista. Y eso, claro, produjo la reacción de Hay los poetas. en literatura, en política, en ideología, él cambia, salta, pasa. En cambio, es real, hay que reconocer, Borges es una línea, una ética. Hay una ética de Borges y una estética de Lugones, yo creo. Sí, creo, sí. Antonio. Hay algo de eso. De acuerdo totalmente. Sí, sí. ¿No? Hay una estética en Lugones que va cambiando inclusive, porque primero Las montañas del oro, que es Sí, que un tiene poema todas así, las un poco estéticas. a lo en Víctor realidad. Hugo. Sí. Después entra el modernismo. El cerro azul es una especie. estaba Después fragante hace esa Romero. poesía del terruño, Sí. que a mí es la que más me gusta, Perdón, que es el la menos retórica. Perdón, el cerro azul estaba fragante de Romero Romero, y en en los profundos campos silbaba la perdiz. Era una maravilla. Claro, Sí, no. claro. Sí. Pero y ahí, ¿por qué digamos, Borges no era del terruño, era más... No, Era Borges mucho más en ese momento intelectual. era más Era urbano, mucho más digamos. su Sí. Era relación mucho con más las urbano, cosas. más... Por ejemplo, una de las grandes limitaciones de Lugones, a mi ver, modestamente, es una cierta incapacidad para el poema amatorio. En real esto... No, pero tiene poemas amatorios muy Tiene hermosos. poemas, más bien que amatorios, tiene poemas, digamos, de la felicidad conyugal. Pero después tiene, cuando no está en eso, me parece a mí, puede ser una apreciación una especie de una cosa sensual extremada. Sí. Es decir, qué curioso, él no es un gran poeta del amor como es clásicamente la poesía. Un idealista, Pero podemos decir. en realidad Borges tampoco. No. Pero en realidad Borges tampoco. Borges es más ¿no? intelectual. Claro, No por hemos eso. tenido, sí, en ese sentido, una definición muy clara como generalmente en todos los grandes poetas ha ocurrido. ¿no? Y sin embargo, Lugones se suicida como un muchacho romántico. Así es. Así es. Se dice que influye en ese suicidio un aspecto sentimental. Sí, Aparte sí, del problema pues. que tenía con el hijo. Sí, Hay puede ser, sí. Hay una distintas cosa teorías. como de muchacho en Lugones, una cosa como de muchacho que lo acompañó toda la Casi una vida. adolescencia eterna, que Sí, debe sí, ser. algo Una así, adolescencia sí. tendida. Era digamos. parte de su ser, de su personalidad y de su Pero genialidad. ¿no te parece que había como una, como una búsqueda de lo Sí. personal,
¿En qué Aunque lugar? aparentemente era un hombre muy solemne, muy serio, Sí, claro. ¿no? Sí. Pero en el fondo había un romántico, ¿no? Y él, digamos, frecuentaba los círculos, ¿o no? ¿En qué Sí, círculos me literarios? encantaba mucho. Ujú. Bueno, era gran amigo, había sido de Rubén Darío, de toda la gran antigua. Era un hombre del periodismo, había vivido la vida de las redacciones, de los Claro. viajes, de las corresponsalías. Era un gran chacotón y era un burlón a la criolla. Bueno, pero antes había mucha literatura. No de ese irónico. estilo. Ajá. Pero muy criollo, ¿no? Sí, sí. El, muy iró- criollo, el- muy el- criollo, el sí. irónico se lo dejamos a vos, Sí, sí, porque sí. Borges Claro, lo sí, manejaba sí, no irónico, con una sino- finura, con una Sí. extremo era Borges en ese sentido, Sí. ¿no? Esa finura de la ironía. Sí, sí, sí. Y él era burlón, decir, Claro, era chacotón, truculento, sí. sí, juegos de palabras y esas cosas, era muy... Sí, sí. es lo que Pero se Borges, cuenta, dice, ¿no? Borges me contaba en ese reportaje que él recordaba a Lugones siempre como diciendo no. Cualquier cosa que se le proponía, Lugones decía no. No. Después se inventaba el argumento para justificar la negativa. La negativa. ¿no? Era un hombre- Y Borges que le seguía diciendo que no. A la negativa le decía que no. Bueno, la verdad que son muy atractivos. ¿Y cómo es que cómo aparece la donación? Porque hay una donación en la casa de la calle Uruguay Guido. Donan la casa de Lugones, esa no era la No, casa ella de no Lugones. era la casa de Lugones. Ah, No, no, a ver, no. ¿cómo es que No, no era la casa de ¿Cómo es que Lugones Claro. aparece en el...? No, No, era le eso. ponen el nombre de Lugones, pero no tiene nada que ver la casa. ¿Y quién autoriza el nombre de Lugones? Eso creo que fue en la época de Dardo Cunio, cuando Cunio era presidente, cuando Cunio- Claro. que pasó de la calle México, Sí, claro. que esa sí fue una casa histórica, ahí se veló a Felicitas Guerrero, Sí, sí. Iba Victorio Campos. Tiene mucha historia la casa de la Pero Calle después México. pasó a Uruguay, pero no creo que fuera la casa de un escritor ni nada de eso, no. Pero sí, y bueno, ¿y quién Borges decide? Lugones era un hombre que nunca tuvo dinero, Mm. que en realidad pasó toda su vida estrecheces, que vivía del trabajo, del sueldo regular. Era muy de la bohemia de los poetas. No, No, de esa época, No vos me era de decís. beber ni de trasnochar, No. era un hombre de hogar. No digo Lugones, digo que era un tiempo de bohemia. Sí. Era eso tiempo, sí. por eso mantenía parte de Sí, esa sí, bohemia. Donde los no, poetas no nunca. tenían nunca dinero. Sí, Nunca no. tenían dinero. Claro, pero vos fíjate una tarea y una cosa, el periodismo. Mm. Periodismo, entre otras funciones, te quita en el horario de la bohemia. Sí, claro. Es decir, el hecho del periodismo, de alguna manera, por ese mismo hecho físico, digamos, te quita del horario clásico de la bohemia. Claro. Sí, No, cuando pero hubo vos muchos terminás periodistas tu que... Cuando vos terminás tu tarea, la terminás a una hora tal. Sí, que ya Y muchas veces empezaba la bohemia. Sí, Cuando sí. terminaba había- el horario Había del una periodista. bohemia específica. Claro. nosotros como bohemios que somos todavía, Sí. lo sentimos así, Sí. nos decimos bohemios, tenemos que regirnos por los horarios. En este momento vamos a hacer un cierre anunciando estas conversaciones así en esta casa del poeta, de Antonio Requeni, que nos va a prestar su casa para hacer Bueno, las no. entrevistas. Vamos a hablar de la colección Los Maestros, en donde intervienen muchos escritores como Sí. vos escribiste sobre Sí. varios, vos también, Sí. rescatando de alguna manera esa poética donde los jóvenes no pueden llegar porque no hay demasiados Sí, libros, claro. no hay muchos referentes, Sí, se como en el pudiera. caso de los poetas que tenemos nosotros, la gratitud de tener y la... Gracias. Diría no es suerte, diría que es algo que nosotros apreciamos muchísimo tenerlos a ustedes. Y entonces, bueno, se va a convertir en la casa de la poesía, si me permitís llamarlo así, la casa de Antonio Requeni,
primer invitado y primer amigo y primer integrante que nos facilita esta lindísima conversación acerca de un poeta que queremos conmemorar por el natalicio y por el Día del Escritor. Desde acá brindamos nuestros saludos a todos los escritores. El 13 de junio se verá esta filmación que está realizada por Alejandra Bermejo, que es nuestra gerente de marketing, que bueno, nos acompaña en este momento y hace muchos años, y va a ser vista por el canal de la Fundación Argentina para la Poesía en YouTube. Les quiero decir también, bueno, mi cargo actual es vicepresidente de la Fundación, con la presidencia a cargo, porque nuestro presidente está en el exterior, y bueno, nos ha pedido, y todos estuvimos de acuerdo, en avanzar un poco más, actualizarnos, nunca dejar el libro, por supuesto, porque es lo que amamos, pero también vamos a ir adaptándonos a los nuevos tiempos. Es el día del escritor, no te olvides. Es el día del escritor. El escritor hoy escribe de diferentes maneras, mi querido. Tenemos estos medios y los vamos a utilizar porque no queremos anquilosarnos, queremos actualizarnos. Entonces vamos a convivir, haremos una feliz convivencia. Van a aparecer la colección de los maestros siempre, la colección Los Protagonistas. Vamos a invitar a Beatriz Aferpeña, por supuesto, a Daniel Couto, a Norberto Berlián, a Marilis Lona Dávila, a que participen de estas conversaciones que estamos teniendo y que además salen las efemérides en nuestra página de Facebook, que la pueden ver, está público, está en Facebook y está en Instagram también. De manera que todas las noticias de ahora en más, por favor síganos. Tenemos más de 30.000 seguidores en Facebook, que no es poco tener más de 30.000 seguidores. Y bueno, para nosotros es un placer saludarlos en este día. No abandonen la lectura. Digan ustedes algo para cerrar. Un mensaje para los amigos escritores. Seguiremos celebrando la poesía. Muy bien. La poesía es lo único que nos sobrevivirá. Sí, sin duda, sin duda. Ella acaso se acuerda de nosotros, pero lo que es seguro es que nosotros nos acordamos de ella. Sin duda, no la podemos abandonar. No tenemos una copa de vino, no tenemos nada. No, tenemos que haber previsto. Quisimos presentarnos austeramente en esta oportunidad, pero sí nos vamos a dar la mano. A mí me gusta terminar las entrevistas así. Así. Aquí la poesía, amigos. Aquí la Fundación Argentina para la Poesía. Gracias.